Buenas tardes, soy Julio Rondina, profesor adjunto de esta cátedra, y quería hacer una breve charla, algunas consideraciones sobre el periodo que va de 1820 a 1830 en la historia argentina. Eh, este eje que tomamos parte de un hecho trascendental que se da en los primeros días de 1820, cuando las tropas aliadas del litoral argentino, de Estanislao López y Francisco Ramírez, vencen a las tropas del directorio de Buenos Aires, encabezada por el director supremo Pueyrredón. Esta derrota de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, va a traer consecuencias importantísimas en el mapa político de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. La primera gran consecuencia política que trae es que desaparece lo que sería una autoridad nacional. Es decir, desde el inicio del proceso de 1810 hasta ese momento, habíamos tenido sucesivas formas institucionales que implicaban que el antiguo virreinato del Río de la Plata seguía unido políticamente. ¿Cuáles fueron las formas institucionales? Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato y el directorio o director supremo. A partir de acá, a partir de este momento, entonces, desaparece lo que es una autoridad nacional y las provincias se van a gobernar por sí mismas. ¿Cómo se va a mantener la cohesión política de todo ese entramado que venía de siglos ya? De la antigua colonia, el antiguo virreinato, las posteriores provincias unidas. Se va a mantener unido a través de lo que se llamaban los pactos interprovinciales. Es decir, esos pactos de los que nos habla la Constitución Nacional, esos pactos precedentes, en realidad son acuerdos regionales que involucraban a dos o más provincias y que permitían realizar acuerdos en función defensiva, en función ofensiva, es decir, cuando se conglomeraban más de algunas provincias como para vencer a las otras, y fundamentalmente, sobre todo, implicaban cuestiones de comercio, que es muy importante. Es decir, las provincias acordaban la forma de traspaso de mercadería. Así las cosas, entonces, producida la caída del director supremo, Buenos Aires deja de tener esa preeminencia nacional institucionalizada a través del director supremo o las otras formas que hemos visto, y pasa a ser una provincia más, en el concierto de las restantes 13 provincias argentinas, las entonces 13 provincias argentinas. Comienza entonces, decimos, la caída de la autoridad nacional, el surgimiento de los pactos como forma de unión interregional o que mantenían la cohesión regional y nacional. Y hay una tercera consecuencia política de importancia que implica que se produce la decadencia final de lo que era la Liga de los Pueblos Libres con su protector José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas es derrotado en 1819 por las tropas portuguesas que habían invadido la banda oriental y da instrucciones precisas a uno de sus lugartenientes, a Francisco Ramírez, en este enfrentamiento con Buenos Aires. ¿Qué implicaba o cuál era esa instrucción? Al vencer las tropas del litoral a Buenos Aires, tenían que imponerle a Buenos Aires la obligatoriedad o la obligación de asistir económicamente y con armas y con tropas para recuperar el dominio de la banda oriental. Obviamente Buenos Aires se resiste a esto porque su largo enfrentamiento con Artigas lo llevaba a ver en Artigas a un potencial enemigo, con lo que Buenos Aires escapa, digamos, o rompe este mandato expreso que tenía el Pancho Ramírez, y en lugar de colocar en el pacto subsiguiente o Tratado de Pilar, que se firma entre las tropas vencedoras y vencidas,
En lugar de obligarse Buenos Aires a contribuir entonces con ejércitos y económicamente al enfrentamiento con los portugueses, lo que hace es ponerse en el acuerdo, en el pacto, que Buenos Aires, en la medida de sus posibilidades, iba a contribuir a esa lucha, que es lo mismo que decir que nunca habría de contribuir al enfrentamiento con los portugueses. Esto va a llevar a una disputa entre el ya alicaído Artigas y Pancho Ramírez en un enfrentamiento en el cual se dan varias batallas en las que triunfa Ramírez y que obligan al protector de los pueblos libres a refugiarse en el Paraguay. Allí el dictador Francia habrá de tomarlo prisionero prácticamente, lo remite al interior del Paraguay y allí habrán de transcurrir los últimos 30 años de la vida de Artigas como un exiliado más, ¿no? Esta que es nuestra tierra de grandes exilios de América Latina, habrá de tener en Artigas a uno de sus principales exiliados, donde reitero o explico que Artigas habrá de morir en el Paraguay finalmente en el año 1850. Así las cosas, entonces las provincias se manejan a sí mismas. ¿Qué es lo que hace Buenos Aires? En Buenos Aires se produce una alianza entre dos sectores económicos más importantes, que son los ganaderos de la provincia de Buenos Aires y la burguesía comercial porteña, que llevarán en principio a la gobernación a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez pone como su ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores a Bernardino Rivadavia. ¿Quién era Bernardino Rivadavia? Bernardino Rivadavia era un hombre de Buenos Aires fue vinculado a la burguesía comercial, esa burguesía comercial que se había enriquecido en el comercio con los ingleses y que era el que mejor representaba estos ideales. Es más, estos intereses, perdón. Es más, muchos autores llegan a designar a Rivadavia como un agente inglés o como quien hizo la política que Inglaterra necesitaba en estos territorios. Inglaterra había tenido una muy dura experiencia en su afán de conquistar estos territorios con las derrotas de 1806 y 1807 en lo que todos conocemos como invasiones inglesas. Pero Inglaterra advierte que le iba a ser muy difícil poder conquistar por las armas estos territorios, pero advierte que hay todo un sector social que es proclive a mantener alianzas con ellos. Y es por eso que Inglaterra modifica su idea de dominio de estos territorios y pasan de ser, digamos, la idea de un dominio efectivo mediante las armas, como por ejemplo lo hizo simultáneamente con la India, para mantener un dominio de carácter económico y cultural. Entre las cuestiones de carácter económico que instrumenta en este periodo de Inglaterra, en que estamos hablando, en que Lord Canning llega a ser el primer ministro inglés, es el dominio económico. ¿Y cómo va a concretar Inglaterra este dominio económico? Mediante préstamos, que en definitiva resultan préstamos usurarios, que van a permitir que Inglaterra incida en las políticas económicas de estos territorios merced a la presión que ejerce por la deuda creada. En 1821 comienza esta política de los préstamos, política de préstamos que se da no solamente en el Río de la Plata, se da en Perú, en México, en Colombia, en Chile, y se realizan operaciones de préstamo. En nuestro país, la operación de préstamo la lleva adelante Bernardino Rivadavia a través de un crédito que va a conseguir de la empresa o de la banca Baring Brothers. Es el comienzo de nuestra deuda externa, es el comienzo de una situación que nos va a ahogar económicamente
y que va a impedir el desarrollo natural de nuestras fuerzas productivas, atendiendo a que estos préstamos, insisto, de carácter usurario, impedían el desarrollo de las mismas. Es decir, teníamos que destinar gran parte de nuestra riqueza, de la riqueza creada, a pagar la deuda externa y a pagar los intereses de la deuda externa. Pero lo insólito, lo llamativo de todo este proceso de endeudamiento de América Latina, que insisto, se dio casi simultáneamente, es que eran créditos, eran préstamos que en muchos casos no se concretaron nunca. Por ejemplo, en Perú nunca llegó el dinero prometido por el empréstito. Y en nuestro país hay estudios muy serios, los realizó Raúl Scalabrini Ortiz, un pensador, un profundo pensador y investigador histórico de nuestros años 40, 50, 60, del siglo pasado, obviamente, del siglo XX, que demostró la enorme estafa que implicó para nosotros este empréstito. Este empréstito que fue contratado por 1 millón de libras esterlinas, que eran, digamos, que se aceptaba, o la Argentina lo tomaba al 70%. Es decir, los ingleses se comprometían, digamos, o el compromiso formal era la entrega o el crédito era por 1 millón de libras esterlinas, pero Argentina o las Provincias Unidas tenían que recibir solamente 700.000 libras, porque la Argentina lo tomaba al 70% del valor. De esas 700.000 libras, la misma banca Baring Brothers descuenta 2 anualidades como reaseguro. Lo que se paga al consorcio que tramitó también es más de 120.000 libras. En conclusión, a nuestro territorio tendrían que haber llegado 560.000 libras en oro, cosa que Inglaterra no cumplió, simplemente entregó una cifra ínfima en oro y después lo que hizo fue otorgar documentos para que nuestro gobierno lo descontara de los comerciantes ingleses asentados en Buenos Aires. Como se ve entonces, esto es una verdadera estafa que implicó que este crédito de la Baring Brothers sea devuelto 8 veces más de lo que efectivamente nos entregaron, o de lo comprometido, 8 veces más de lo comprometido, y recién se terminaba de pagar en 1904. Insisto, este crédito fue tomado en el año 1824. Lo que demuestra, digamos, que muchas veces la problemática que hoy día tenemos y que en estos momentos está en la etapa de todos los diarios de la renegociación de la deuda externa, es un problema que nos viene ya de los primeros gobiernos liberales de este territorio en la segunda década del 1800. Pero a su vez, ¿qué hace Rivadavia para garantizar el pago de este crédito? Declara la inembargabilidad de las tierras propiedad del Estado nacional y entrega esas tierras que no se pueden vender como garantía al empréstito de la Baring a quien quisiera tomarla en alquiler. Esta decisión, esta resolución se llamó Ley de Enfiteusis. Supuestamente a través del canon que pagaban quienes alquilaban estas tierras feraces, estas tierras ricas, porque estamos hablando sobre todo de la Pampa húmeda, de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa húmeda, es decir, las llanuras más ricas de la tierra, habrán de, teóricamente, cubrir el costo que nos generaba el empréstito. Ahora bien, en realidad esta ley de enfiteusis, sancionada por Bernardino Rivadavia, no hace sino consolidar lo que después sería dado en propiedad
de grandes extensiones de la pampa húmeda. Es decir, las grandes estancias de la provincia de Buenos Aires, que quedan obviamente en manos de de la burguesía comercial porteña que se apropia de esos territorios, en principio supuestamente dado en alquiler, se van a consolidar allí. Es decir, las familias ricas de Buenos Aires van a reclamar ser enfiteutas de estancias de 50, 100.000, 200.000 hectáreas en la pampa húmeda, y a cambio de eso el pago de un canon. En términos generales, estos canon eran fijados por comités especiales, eran de bajísimo costo y en muchos casos ni siquiera se pagaban. Posteriormente, Juan Manuel de Rosas va a entregar o va a comenzar a entregar en propiedad estos territorios. Y de allí van a ser una nueva clase social que va a ser dominante en nuestro país por muchísimos años, que es la oligarquía terrateniente. Es decir, grupos de estancieros, de grandes estancieros de la provincia de Buenos Aires, que usufructaban lo que, insisto, eran una llanura sumamente privilegiadas a nivel mundial por la riqueza y la feracidad con que producía. Olvidé una cosa decir. ¿Para qué se contrata el empréstito de la Baring Brothers? El empréstito de la Baring se contrata para dotar de agua corriente a Buenos Aires, hacer el puerto de Buenos Aires, que estaba destruido, y generar nuevos asentamientos en la provincia de Buenos Aires, es decir, propender a la inmigración dentro de la provincia de Buenos Aires. Debemos decir que en ningún momento ninguno de los tres objetivos supuestamente que justificaban la contratación del préstamo se cumplieron. De allí, digamos que Rivadavia haya tenido un enfrentamiento muy frontal y muy grande con quien fuera uno de nuestros grandes próceres, que es el general José de San Martín. El general José de San Martín, en una de sus epístolas, señala que Rivadavia, llenando de leyes y decretos el boletín oficial, pensaba que con eso se iba a generar un país civilizado, y habla de la locura de realizar la obra de agua corriente para la ciudad de Buenos Aires, cosa que obviamente en Londres era común, existía el agua corriente, pero en estos territorios, en la situación en la que estábamos, era una utopía pensar en hacerlo, o hacer el puerto también, no se hizo ninguna de las tres. De alguna manera, yo recomiendo que en este periodo en estudio, que comparemos, si vale la posibilidad, en estos dos grandes prohombres de la historia argentina, Rivadavia, ensalzado por Buenos Aires, ensalzado por la oligarquía porteña, y el general José de San Martín. Es más, Rivadavia es quien firmemente se opone a seguir subvencionando o pagando al ejército de San Martín, que había realizado la gran tarea libertaria, había tomado Chile y había tomado el Perú, derrotando a los realistas. Rivadavia se opone a seguir otorgando fondos a San Martín para que continúe con su obra libertadora. De allí que San Martín, en el encuentro con el otro gran libertador latinoamericano o hispanoamericano, que es Simón Bolívar, en Guayaquil, haya tenido que dejar en manos de Bolívar la posibilidad de continuar la obra libertadora por cuanto carecía de sustento, de fondos suficientes para mantener a su ejército. De paso, y digámoslo, es Simón Bolívar quien realiza o concreta definitivamente la expulsión de los españoles de estos territorios, o por lo menos de los territorios de América del Sur, por cuanto en 1824, en diciembre de 1824, se produce la batalla de Ayacucho, en la cual el general Sucre, que era un general
un joven general de las fuerzas venezolanas, vence definitivamente a los españoles y de esta manera desaparece la presencia o el poderío español en los territorios de América del Sur. Dicho esto, volvamos a Rivadavia. Con Rivadavia se produce a su vez un hecho muy importante que tenemos que analizar, que es el enfrentamiento y la guerra con el Brasil. ¿Qué es lo que pasa? En 1824, Rivadavia convoca a un congreso que se va a un congreso que tenía la misión de crear una constitución en la ciudad de Buenos Aires. Bernardino Rivadavia, digamos, convoca a este congreso, se reúne en la ciudad de Buenos Aires y va a tener una obra que ya la vamos a analizar como último punto de este apartado. Saca una constitución que es la constitución de 1826. Pero vayamos previamente a la guerra con Brasil. Era tradicional o fue tradicional este enfrentamiento a partir del enfrentamiento que venía entre España y Portugal por el dominio de estos territorios. Y justamente la ínsula o la pequeña provincia del Uruguay, para nosotros, banda oriental del Uruguay, para los portugueses, República Cisplatina, habría de hacer eclosión en 1825, como les decía. La banda oriental estaba desde 1817 en manos de los portugueses, que la habían invadido con el general Lecor a la cabeza, que posteriormente habían derrotado a José Artigas, que luchaba por mantener esa vieja unión de la banda oriental con estos territorios. Un patriota oriental, José Antonio Lavalleja, se levanta en una expedición que fue llamada de los 33 Orientales, proclama que el Uruguay es un territorio que pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata y comienza su enfrentamiento con los portugueses. Como parte de su acción política, Lavalleja envía 2 delegados al Congreso que estaba reunido en Buenos Aires y el Congreso acepta a estos 2 delegados. Esto origina entonces inmediatamente la declaración de guerra por parte del Brasil o de la corona portuguesa a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ante esta situación, digamos, ante esta declaración de guerra, Rivadavia aprovecha el enfrentamiento y envía un proyecto de ley al Congreso proclamando lo que se dio en llamar la Ley de Presidencia. ¿Qué era la Ley de Presidencia? Nada más ni nada menos que el Congreso establecía que estos territorios habrían de tener un presidente. Al día siguiente de sancionar esta ley, va a ser elegido Bernardino Rivadavia presidente de los argentinos. De allí que el famoso sillón que utilizan nuestros presidentes en general se llame el sillón de Rivadavia, cosa que desde el punto de vista histórico no es correcto denominarlo así. Por cuanto esta decisión del Congreso fue más una especie de golpe de Estado dado por los congresales rivadavianos que de un día para otro sancionan una ley de presidencia en un territorio que no tenía constitución, es decir, porque teóricamente se estaba discutiendo la constitución en ese Congreso, no teníamos constitución, no teníamos formas de gobierno preestablecidas y sanciona la ley de presidencia. Pero bueno, al margen de esto se produce el enfrentamiento y lo que aparecía en teoría como una segura derrota de las tropas rioplatenses se va transformando paulatinamente en un avance arrollador de las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya sea por mar, con el almirante Brown al frente, o por tierra, con diversos generales que
van arrollando, digamos, al ejército imperial de Brasil hasta terminar o culminar en la magnífico triunfo de la batalla de Ituzaingó, en que las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata derrotan a las tropas brasileras. Hasta allí la guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? Rivadavia no aceptaba, es decir, o no convenía los intereses de los comerciantes británicos este enfrentamiento. Tampoco le convenía a Inglaterra este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Inglaterra quería tener un status quo pacífico para poder seguir negociando y comerciando, que ese era el objetivo principal de la industria inglesa o de Gran Bretaña. En la necesidad de firmar un acuerdo de paz autoimpuesto, Rivadavia envía a su ministro Manuel José García a negociar a Río de Janeiro. Este ministro, digamos, profundo anglófilo, en definitiva va a terminar negociando de una forma espantosa. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, en el preacuerdo que firma, entrega la banda oriental, entrega el Uruguay a la corona portuguesa, es decir, nosotros vencíamos por las armas y no solamente entregamos el territorio en disputa, sino que a su vez nos obligábamos a pagar indemnización de guerra al Brasil, cosa absolutamente desaforada y que no cabe en ninguna cabeza. Bueno, cuando llega ese preacuerdo que firma el ministro argentino con la corona portuguesa, obviamente el descrédito de Rivadavia se aúna a otra serie de causas que ahora las vamos a relatar, y es lo que termina echando por tierra el gobierno de este prohombre unitario. Les comentaba y les decía que en la necesidad de constituir todos estos territorios, es decir, nosotros habíamos declarado la independencia, pero en ningún momento nos habíamos organizado políticamente e institucionalmente. En esa necesidad que venía ya proclamada de 1803 en adelante, de organizarnos institucionalmente, Rivadavia convoca a un congreso. Este congreso va a ser el Congreso de 1824. ¿Qué es lo que este congreso, la primera ley que sanciona este congreso es proclamarse constitucional o constituyente y sanciona una ley que se llama la ley fundamental. ¿Qué quiere decir esta ley fundamental? La ley fundamental establece que ninguna resolución que emane del Congreso va a tener vigencia si no es aprobada por las 2/3 partes de las provincias. Las 2/3 partes del pueblo de la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de reivindicación federal en la cual, digamos, las provincias quieren hacer sentir su presencia en igualdad de condiciones con Buenos Aires. A todo esto recordemos una cuestión previa. Las provincias estaban muy empobrecidas. No podían costear un delegado al Congreso de 1824 por la carencia de erario público en las provincias. ¿Qué es lo que hacían entonces las provincias? Designaban a hombres de Buenos Aires como sus representantes. El caso paradigmático, llamémosle, el caso de Manuel Dorrego, un bonaerense, federal él, que representaba la provincia, era el delegado de la provincia de Santiago del Estero, o sea que ni siquiera había genuinos representantes de las provincias del interior, sino que, en términos generales, este era un congreso de gente de Buenos Aires, algunos exhibiendo la representación del interior. Este congreso entonces sanciona esta ley fundamental. La siguiente sanción es la sanción de la ley de presidencia, que, como dijimos, organizaba un poder ejecutivo en un país que no se sabía cómo se iba a organizar institucionalmente. A los pocos días de asumir la presidencia, Rivadavia sanciona la ley de capitalización. ¿Qué es lo que hace?
separa lo que es la provincia de Buenos Aires del puerto de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. Y esto le provoca hacia adentro de la alianza gobernante. Yo al comienzo dije que había una alianza entre los ganaderos de la provincia de Buenos Aires y la burguesía comercial porteña. Esta separación hace que los ganaderos de la provincia de Buenos Aires no puedan participar más de las ganancias de la aduana. Es decir, Rivadavia reserva el producto de la aduana del puerto de Buenos Aires, lo reserva solamente para la burguesía porteña, excluyendo a los ganaderos bonaerenses. Obviamente, esto va a producir la ruptura de ese frente político que había llevado a Bernardino Rivadavia al poder. La otra cuestión que sanciona este Congreso es la Constitución de 1826. Esta Constitución, que definitivamente establece un sistema republicano, o sea, que cierra la posibilidad que tengamos nosotros un sistema monárquico de gobierno, va a establecer un sistema republicano de gobierno, como decía, pero en unidad de sistema o en unidad de régimen, así decía. Es decir, un sistema monárquico unitario. Tenemos que recordar que Inglaterra no pretendía o no quería que estos territorios se constituyan en sistemas republicanos federales, porque el sistema federal implica necesariamente la participación en el gobierno de regiones que excluyen, no solamente de la capital, de lo que sería la capital, sino del interior. Entonces, lo que pretendía Inglaterra era el sistema unitario que implicaba que había una autoridad central que designaba delegados administrativos que gobernaban las diversas regiones o provincias de nuestro extenso territorio. Entonces, la Constitución de 1826, si bien es republicana, organiza tres poderes, quiere decir eso, republicana, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, va a designar un sistema unitario. Pero a su vez tiene otra característica fundamental esta Constitución de 1826, que es la que establece el sistema de voto calificado. ¿Qué quiere decir voto calificado? El voto calificado es un voto, digamos, que restringe la posibilidad de elegir autoridades. No toda la población puede elegir autoridades, como estamos acostumbrados en los días actuales, sino que solamente un sector va a quedar habilitado para realizar esa elección. ¿Quiénes serán los que quedan excluidos de esa posibilidad? Pues bien, quedan excluidos los jóvenes solteros, quedan excluidos los analfabetos, quedan excluidos los asalariados, es decir, quedan excluidos los analfabetos. O sea que la posibilidad de elegir y a su vez ser elegido quedaba reservada a un pequeño sector de la sociedad, que obviamente eran los sectores más acomodados, que tenían posibilidad de tener propiedades, que tenían posibilidad de educación, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cuestiones, digamos, van a generar, digamos, no solamente el sistema unitario, sino el sistema de calificación de voto, en la que tenemos que decir y recordar que fue Manuel Dorrego quien más firmemente se opuso al establecimiento del voto calificado, con argumentos que ustedes pueden desandar o pueden leer en el libro que hemos escrito con el doctor Fernández, está más explicitado allí. Yo, en honor de la brevedad de este video, les sugiero que vayan directamente a leerlo. Todas estas cuestiones, digamos, generan el unánime rechazo de las provincias. No solo por la sanción de la Constitución, no solo por, digamos, por el carácter que se le dio, también al conocerse el preacuerdo que realizó el representante del gobierno de Buenos Aires con Brasil, digamos, genera un escarnio público, genera
una explosión pública que hace que Rivadavia tenga que renunciar. Rivadavia renuncia, obviamente desaparece ese muy breve interinato, digamos, de una autoridad supuestamente nacional, la provincia de Buenos Aires reasume su soberanía, su poder, y va a designar como gobernador a un federal auténtico, un representante del interior de la provincia de Buenos Aires, que es el general Manuel Dorrego. Dorrego asume el poder en la provincia de Buenos Aires y pretende seguir adelante en la guerra con Brasil o las negociaciones, encarar la guerra y consecuentemente negociar desde otro punto de vista. Pero la situación económica en la cual está el gobierno de Dorrego es muy angustiante, no puede, digamos, llevar adelante esta guerra y se vio obligado, en definitiva, a negociar nuevamente con los brasileros el cese de hostilidades. Y acá va a cumplir un papel fundamental Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra no quería que la provincia oriental o la banda oriental del Uruguay o la República Cisplatina sea un territorio que esté bajo el mando de alguno de los grandes poderes del Río de la Plata, es decir, Argentina, lo que serían las Provincias Unidas, o el Brasil. Lo que le convenía desde el punto de vista geopolítico a Inglaterra era crear una república independiente. Y esto es en definitiva el acuerdo al que se llega como producto de esta guerra con Brasil. Se crea una república que no existía históricamente, sino que de un territorio se origina una república independiente. ¿Por qué esta república independiente? Porque es una república, primero, en primer término, sumamente chica. Lo vemos en lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, una provincita, como le dice algún expresidente, con sus propias leyes, con su propia dinámica económica, con su propia dinámica política, que es mucho más influenciable por el poderío de Gran Bretaña. Es decir, seguidores fieles del principio ese, divide y reinarás, divide et impera, Gran Bretaña hace eso en cuanto territorio puede, es decir, constituye pequeñas repúblicas que son muy maleables a su poder económico, que puede manejar con mayor facilidad. Es así que entonces Dorrego, impedido de proseguir con la guerra con Brasil, va a firmar este acuerdo que termina haciendo que en 1828 nazca como una república independiente la República Oriental del Uruguay. Cuestión resistida incluso por los orientales, ¿no? Como ya hemos visto. Así las cosas, se desmovilizan las tropas del frente, que habían sido victoriosas en Ituzaingó, y cuando llegan a Buenos Aires, un general de esto, el general Lavalle, es influenciado por los unitarios, los llamados hombres casaca negra, es decir, quienes lo incitan a rebelarse en contra del poder de Dorrego. Es decir, los unitarios utilizan fuerzas militares para desplazar el poder legítimo que ostentaba Dorrego, que había sido elegido democráticamente por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es así que el 1 de diciembre de 1828 se produce el levantamiento de Lavalle, ya acantonado en la ciudad de Buenos Aires, lo que obliga a Dorrego a huir al interior de la provincia, para rearmarse, para formar sus fuerzas. Se encuentra allí con un estanciero que era el jefe político de la provincia, que era Juan Manuel de Rosas, obviamente va a empezar a sonar muy seguido a partir de ahora este nombre. Y Juan Manuel de Rosas le dice que no estaban en condiciones de enfrentarlo a Lavalle, que con las tropas aguerridas, fogueadas por la guerra con el Brasil, era un poder militar muy importante. Entiende Juan Manuel de Rosas que es menester buscar la presencia del aliado más cercano y potente, que era
el brigadier Estanislao López, nuestro gobernador de la provincia de Santa Fe, y se rehúsa a apoyarlo a Dorrego y busca la asistencia de Estanislao López. Dorrego no acuerda esto con Rosas y enfrenta a Lavalle y es vencido en la batalla de Navarro. Y acá, por instigación justamente de los hombres de casaca negra, de los hombres de Buenos Aires, se va a cometer el primer gran atroz crimen político de la historia argentina. ¿Cuál es? Que inmediatamente vencido Dorrego, sin la realización de ningún juicio, es ordenado su fusilamiento por Lavalle. Y es así que Dorrego es fusilado en la localidad de Navarro de una manera ignominiosa. Que a todo esto, digamos, Rosas y López juntan sus fuerzas, marchan sobre Buenos Aires y logran derrotar a Lavalle en la batalla de Puente de Márquez. Allí, vencido Lavalle, López se retira y deja que sea Buenos Aires quien defina sus autoridades. El acuerdo entre Rosas y Lavalle va a ser, en principio, que se presente una lista unida o mezclada, llamémosle, de unitarios y federales, para elegir la nueva legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero un hecho político diferente, que es la derrota de Juan Manuel Quiroga, fuerzas federales, a mano del general Paz en la batalla de Oncativo, va a implicar que los unitarios presenten listas propias, desoyendo el acuerdo entre Rosas y Lavalle. Esto lleva a la anulación de las elecciones y, en definitiva, se acuerda nuevamente entre Rosas y Lavalle que se va a reponer a la legislatura que era la que anteriormente había elegido a Manuel Dorrego como gobernador. Repuesta esta legislatura, en definitiva, elige gobernador, nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829, a Juan Manuel de Rosas. O sea que todo este periodo que hemos atravesado desde el 20 hasta el 29 está caracterizada por una cierta igualdad entre entre todas las provincias, producto de la inexistencia de un poder nacional que consolide una unidad de un sistema, aunque más no sea un sistema federal. Tampoco se va a concretar ahora, a partir de ahora, de la presencia de Rosas en el gobierno. Recordemos siempre que Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un gobernador al que las provincias le otorgaban el manejo de las relaciones exteriores. Pero no era nada más que eso, nada menos tampoco, obviamente porque era la principal provincia de estos territorios. Se va a iniciar entonces con Rosas, la llamada Confederación Rosista, que seguramente van a ver en otro video, en la cual hay un gobernador provincial o hay una provincia que está de alguna manera por encima de las otras provincias, ¿no? Un gobernador provincial que tiene, digamos, diversas características que hacen que sea superior. ¿Por qué? Porque tenía en sus manos la principal fuente de riqueza de estos territorios, que era la aduana del puerto de Buenos Aires. Se cierra así este periodo de la historia argentina. Si uno lo hace en una visión analítica, en el cual tiene una profunda incidencia las políticas y los designios políticos de Inglaterra, y en demérito de la voluntad federal, que desde un comienzo de 1810 las provincias que preexistían a la nación reclamaban ese poder para sí. Cerramos así entonces esta charla.